Benigno. Pollo Benigno. Coño, una huevona. Coño, tú sabes que esta vaina en la tecnología Te mata. no solamente me mata, sino que nuestro país, tú sabes, es problemática la vaina. Sí, A ver, Y la mejor no vaina, hablemos de eso. mira, si la vaina es problemática y tú sabes, Tienes doble razón. play. Oye, me dijeron que coño, conéctate, que se va a conectar Douglas Varina, que lo vamos a entrevistar y tal. Y vaina. Y yo, bueno, yo me conecto. A ver qué es lo que tiene que decir Douglas. Que no le conozco la vida, yo no le conozco la vida, pero No, bueno, tú sabes. huevo, casi nada. Mira, voy a empezar con un pasapalito ahí, porque ahí a veces hay gente que no la nombran, pero que tiene mucho que ver con la cosa del básquet. ¿Tú te acuerdas que cuando nosotros empezamos en la Universidad de Santa María, Claro. primero nos dieron a jugar, pero no estábamos estudiando ninguno, y luego a los que eran bachiller nos dieron una beca? ¿Tú te acuerdas que el entrenador era un pana que le decían el Calvo Ricardo? Ricardo, claro. Ricardo, claro. El Calvo Ricardo de los Teques, ¿correcto? Sí. Bueno, a ese señor que era entrenador en los Teques, yo creo que él era entrenador primero que Cordobés o al mismo tiempo, y Carlos Gil. Sí, era contemporáneo. Ajá. Era entrenador de Armando Palacio cuando era un chamito, de Acuña y de otro poco de chamos más. Él trabajaba con esos chamos de Petare también. Él trabajaba con esos chamos. Y maestre, con maestre. Trabajaba con los chamos de Petare. Y con maestre. Bueno, esa gente, ese señor, casi nadie lo nombra. Y ese señor, yo creo que hizo un trabajo bravísimo con esos tipos, porque en ese tiempo se jugaba en el parque allá en el Lucas Guillermo Castillo, atrás del bloque. Ajá. Y el equipo de ellos era Micron, ¿te acuerdas, Caco? Claro. Y ese equipo estaba duro en esa época, y todos eran juveniles, incluyendo Armando Palacio, Dean Langain y otros más que no me acuerdo. Acuña, me acuerdo. Santaella llegó después, que lo rescatamos en Aiguatá, a Santaella y a Maestre. Lo conseguimos en Aiguatá, porque a veces íbamos los fines de semana a rumbear para allá, pero en la tarde jugábamos básquet y vimos ese par de monstruos ahí, y le dijimos, bueno, ¿y ustedes qué hacen aquí? Y lo llevamos para Simón Rodríguez, y ahí, por ahí se fueron. Esto lo adoptaron la gente de los Teques. Sí, señor. ¿Qué tal? La verdad sea dicha, yo no me acuerdo el apellido del Calvo Ricardo, muy amigo de Moñito, tremendo entrenador, uno de los pioneros. Ellos fueron los que dieron la oportunidad a nosotros de trabajar en la Santa María. Sí, nos financiaron el equipo, que no teníamos patrocinantes. En la liga metropolitana, porque primero era INAVI y usábamos una ropa de INAVI que lo único que nos daban era el uniforme. Pero bueno, eran los mismos afros de Simón Rodríguez, pero se llamaba INAVI. Exacto. Con otro refuerzo, no me acuerdo quiénes eran. Pero era básicamente el núcleo, era Simón Rodríguez. Y luego la Santa María, a través de ese tipo, él habló con Moñito, y me acuerdo que entrenábamos y todo en el parque. Entrenábamos 2 veces a la semana, y ahí entonces vino un financiamiento bien chévere y la cosa cambió, pues los patrocinantes nos ayudaron mucho. La Santa María nos ayudó muchísimo. Después de nosotros, por ahí pasó un montón de gente, pero nosotros fuimos los que abrimos la puerta. Los que abrimos la puerta en la Santa María. Ese sí, correcto. De beca deportiva ahí en la Santa María. Sí, a mucha gente al básquet, a mucha gente no le gustaba mucho, ¿no? Porque decían que nosotros no estudiábamos, que no sé qué cosa, que eso era un pirateo, pero nosotros no le hacíamos caso a eso. Nosotros sí estudiamos, el negro Caco y yo sí estudiamos. Al 7º semestre llegué, no me gradué porque seguí jugando, si no me hubiese graduado de ingeniero. Ajá. Es correcto. Yo de ahí me cambié al pedagógico. Me cambiaste al pedagógico. Pero sí pudimos estudiar, gracias a Dios, y después de nosotros estudió mucha más gente,
y sí se graduaron. Y sí se graduaron. Y después eso se perdió. Ese programa se perdió. Bueno, la dirección de la gente de la dirección de deporte creo que cambió, o la política de la universidad cambió. La política cambió, porque ahí la cosa sí. Enio Ortiz. Enio Ortiz tuvo un buen tiempo ahí, después se fue de ahí de la Santa María. Y ahí se graduó el Cabezón Alejandro, ¿no? Cabezón Alejandro se graduó de ahí. Alejandro se graduó. Ahí se graduaron varias personas, ahí se graduó Keila Fernández, Lilian Chávez, Judith Machillanda. Sí, Judith Machillanda, José Ovaldo tuvo ahí, bueno, mucha gente tuvo ahí. Mucha gente. Sánchez de Hall, ¿te acuerdas? Ajá, Hall. ¿Te acuerdas de Hall? Claro. Sí. Está por allá por bueno, que quería decir eso porque a veces uno no se acuerda de la gente que son uno de los que empujaron mucho ese carrito que nadie le hacía caso. No, hermano. Está muy bien, está muy bien. Este espacio hoy va dedicado a vos y poder aprovechar y recordar a todo el que vos queráis. Esto es tuyo. Nosotros yo creo que Caco y Gustavo se acuerdan más que yo. Douglas vivía en el bloque 1 de Simón Rodríguez y yo vivía en el 7 y 8. Y el parque estaba abajo en el 7 y 8. O sea, toda la vida juntos. Y había en el bloque 1 había una cancha de básquet. Y Douglas se bajaba para el 7 y 8 jugaba con nosotros ahí. Nosotros salíamos los sábados. El parque lo abrían a las 9 de la mañana. Nosotros empezamos a jugar 3 para 3 a las 9 de la mañana. Y si por casualidad nos tocaba a Tavo, a Douglas y a mí, el 3, no salíamos en toda la mañana. Jugábamos hasta las 1 de la tarde en esa cancha. Dígalo ahí, Benigno. Pero ahí se formaron no perdíamos. No perdíamos. Ahí jugaba, mira, Ramón Longa. Jugaba Ramón Longa, que firmó con Magallanes de béisbol. ¿Te acuerdas, Gustavo, de ese tipo? Sí. Pérez Tobar. Ramón Longa, Pérez Tobar. Argeni, el hermano de Pérez Tobar. Moñito también jugaba en ese tiempo. El Negro Tota jugaba en ese tiempo. Jugaba Negro Viva también. El papá de los Berroterán, no, el papá de los Berroterán jugaba ahí también. El papá de los Berroterán, Manuel Berroterán, pelotero insigne de béisbol amateur de Venezuela, jugaba con nosotros también. Eran de los que eran contemporáneos, habían otros que eran menores que nosotros que también jugaban, y habían otros que eran mayores que también jugaban. Jugaba Majarete, jugaba Jorge Benson y otra gente, porque fueron primero que nosotros. Eran de la época de Moño. Pero sí, si jugábamos nosotros 3, por alguna casualidad, toda la mañana ganando, tenían que pagar los frescos. Los frescos y unos sándwiches que compramos, una panadería ahí, unos panes largos con una pesicola familiar, con jamón y queso. Con su popular canilla. Una canilla. Douglas, en esa época, ¿te acuerdas del torneo que hacían? Para la época fue el mejor torneo de Caracas. Sí, ahí un tiempo trajeron importados. Mira, ahí atrás del bloque jugó Macarrones. Bruno Aecio. Jugó Pedro Escó, jugó Oreja, jugó Cunda, jugó Tulo, el Negro Monzón, Silverio Leal y Cámara. Sí. Selección. Entre otros, esos son los que más me acuerdo. Mira, Gabo, Douglas fue el primer piloto que la clavaba. Ese hombre se montaba por ahí arriba. Fuertezote. Todo el mundo impresionado. Y el primero de nuestra época que trabajó con las pesas. Eso, allí iba, porque por ahí vi la foto, ¿no? Que tenía... físicamente este viajaba con 2 maletines, uno para las pesas y otro con la ropa. Eso es un mito que hay, sí. Pero sí, a mí me gustaba entrenar. Tú sabes que en los primeros años del Caracas, cuando los primeritos, 76 por ahí, aquí trajeron un piloto que se llamaba Mel Weldon. No sé si ustedes se acuerdan de ese tipo. Sí, claro. Tenía tremendas condiciones y ese tipo me enseñó varios ejercicios. Y en ese tiempo, en el pedagógico, por primera vez, creo que era el único multifuerza que había aquí en Caracas. Pues creo que en Venezuela, porque aquí
La gente entrenaba pesa libre y eso, y no se estilaba entrenar pesa para el básquet hasta que Paco trajo unas cosas de Estados Unidos que era un método pues que había y se usaba y se hacía en el multifuerza. Entonces ese tipo me enseñó varias cosas con las pesas y con las pesas libres. Y bueno, y ahí yo que me daba resultados pues, en mis cosas, pues, y bueno, me adopté esa modalidad de entrenar pesas y me iba bien, me fue bien en juvenil, me iba bien en primera y yo seguí entrenando pesas hasta todavía entreno. Por eso que ustedes me ven así, que estoy así como apagado, pero es que estaba entrenando y cuando entreno se me baja el break un poquito. Ya pasó. Es un pasón ahí que te da, que yo no sé si es el azúcar que se te baja o algo así, pero eso dura un rato. Después que tú comes y te metes la cosa, vuelves a tu nivel. Me siento bien, pues. Si no entreno bien, o sea, con la frecuencia que lo he venido haciendo, ahí me siento mal. El cuerpo ya está acostumbrado. Está acostumbrado al cuerpo a eso. Sí. Pero eso me dio bastante resultado en la liga. ¿Cuánto tiempo jugaste en la liga, Douglas? ¿Cuánto tiempo jugaste en la liga? Esa. Yo empecé a jugar en el 76. Después duré 2 años. Cuando llegó Gustavo y Fedor y eso, yo no estaba. Acuérdate que los rotes eran largos. Sí. Y había mucha gente que estaba en la reserva y como yo era juvenil, entonces era preferible estar jugando juvenil que estar en la reserva en primera. Y llegó otra camada que estaba Gustavo, Fedor y otra gente. Ellos hacían Asterio, Betancourt y otros. Ellos hicieron lo que nosotros hicimos al principio, pero en esos 2 años siguientes yo jugaba mi categoría, pero claro, ya había entrenado como 3 años profesional y entonces, claro, a los piloticos que yo agarraba, bueno, ya tú sabes. Era enorme. La diferencia era un roce que aquí no existía y jugaba la mejor liga que era la de Caracas. Entrenaba con los mejores juveniles que eran los que se reunían para ir para la selección de Venezuela, que los entrenaba Camagüey y eso. Y el juvenil de nosotros era fuerte porque, oye, estaba Sosa, estaba Gustavo, o sea, habían varios equipos buenos, Orinoco, Las Lomas, Katia, Simón Rodríguez, o sea, en juvenil la liga era fuerte. ¿Y con qué equipo debutaste como profesional? Con el Caracas. Creo que se llamaban los retadores, algo así. Los telefonistas. Los telefonistas de Caracas. Los telefonistas. El entrenador era Paco Díez. Ya tuviste que como 17, 18 años en la liga. Sí, más o menos hasta el 88. No tuviste entonces. Se retiró, agarró y se retiró y dijo, no juego más esta vaina. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, bueno, ahí fueron varios factores, ahí pasaron varias cosas que a mí me cambiaron a Marino. Yo duré en Marino, yo soy fundador de Marino y duré ya como 3 años, ¿no? Yo pasé la época de cuando el equipo lo llevaron a Cumaná y todo eso. Y entonces yo era uno de los más experimentados a pesar de que era joven. Y bueno, era como un mentor para todo ese poco muchachos, pues todo ese poco de chamos jóvenes que habían jugadores con un potencial increíble, pero muy jóvenes. Y habían unos que ya estaban de pasada, como Cruz Lairé, Leopoldo Bompar, Víctor Mora, etcétera. Víctor Mora también. Jugué con él 1 año nada más, porque ya Víctor se estaba retirando. Y bueno, al regresar fíjate lo que sucedió. Trotamundo creo que había ganado 1 año, no sé, pero Trotamundo tenía un problema con Sam Shepard, que era el piloto regular. Entonces, según Nelson Jiménez, Shepard no iba a jugar porque había problema con él. No sé qué tipo de problema era, si era económico o de otra índole. Entonces yo necesitaba un lugar seguro que pudiera llevar el juego y eso. Y me dijeron que si yo estaba dispuesto, y ellos se encargaron de hablar con Domingo Cirigliano, con quien yo había hablado en un principio al final de la temporada anterior, que ya yo no quería estar más allá porque
tú sabes, las cosas no estaban yendo bien. Yo estaba cansado de perder. Entonces, Domingo se transó con ellos y me cambiaron a Trotamundo por Acosta. ¿Te acuerdas de Acosta? José Acosta. Entonces, ahí yo aterricé en Trotamundo y trajeron de entrenador a Osiris Duquela. Osiris Duquela montó su sistema. Ese año había una cosa de la selección. Entonces tú podías jugar con 3 americanos. Nosotros jugamos con un solo gringo, casi. Eran como 40 y pico de juegos. Nosotros jugamos como 20 partidos solamente con Ole Smith. Eso fue en el 88. Esos números deben andar por ahí. Entonces nosotros íbamos de primero en la tabla. Yo me repartía el trabajito con Coya y Carlos del Rimple. ¿Se acuerdan de del Rimple? Claro, Era un chamito. El Rimple era un niño, pero jugaba bien, tenía potencial y también cogía sus minutos. Ahí nos rotábamos, Ole Smith, y los demás eran pura gente, tú sabes, puro guerrero. Puro guerrero. Estaba, creo que Luis Jiménez. Bueno, puros chamos duros, pues. Puro obrero. Entonces, después que la temporada llega a la mitad, viene un suramericano de clubes. Y entonces ya la gente de la selección había regresado, ya el equipo de nosotros estaba más completo, ya Iván estaba de vuelta, estaba Nelcha, Rostin, etc. Entonces, estos trajeron a San Shepard. La directiva decidió traer a Shepard. Y entonces comenzó un conflicto con el entrenador. Tú sabes, esa cosa que sucede, que los gringos tienen que meterlo, porque los gringos son costosos. Los gringos también quieren jugar para justificar su real y quieren meter sus puntos. Ese tipo de cosas que siempre suceden cuando se trata de los americanos y algunos criollos que son estelares. Bueno, tienen que justificar sus puntos porque por eso le pagan y tienen que tener sus minutos. Entonces ahí empezó un problema con la directiva, Chepa, Duquela. Entonces en la mitad de la temporada ya avanzó un poco más, 3/4 de temporada. Yo ganaba bien. Y los minutos se iban reduciendo y la participación, impusieron a San Shepard, clasificamos en las semifinales, hubo un problema para ir a Margarita, eliminarnos con Margarita en una semifinal, el entrenador renunció, después apareció allá, total que bueno, en vista de toda esa dinámica, yo me puse a pensar, bueno, yo aquí no voy a jugar más. Aquí yo no voy a tener minutos, yo soy un tipo que me tiene que pagar mi plata y ¿quién me la va a pagar si no tengo minutos? La única forma de tú justificar tus reales es jugando, teniendo unos minutos y haciendo lo que tú sepas hacer, que puedes pasar la pelota bien, tener tus cosas en asistencia, etcétera. Pero si no juegas, no tienes participación, todo se reduce. Entonces, al mismo tiempo, la gente de Encaba, fábrica de autobuses, me estaban sondeando porque ellos sabían, alguien le informó, creo que fue Alberto Uscanga, no sé si se acuerdan de Alberto Uscanga, tremendo jugador. Tremendo jugador. Que para descanse, claro. Alberto Uscanga trabajaba en el departamento de importación y parece que él fue el que les dijo a ellos que yo era bilingüe. Y entonces ellos empezaron a samurearme. Y yo en vista de la situación, yo dije, bueno, agarrando aquí, caballero, porque yo estaba seguro de que nadie me iba a pagar lo que yo iba a pedir y entonces iba a tener problemas, pues, y creo ahora, después de todos estos años, creo que fue lo mejor que hice. Fue la mejor decisión. Sí, creo que sí. Fue la mejor decisión, indudablemente que sí, porque tuviste una carrera exitosa, tienes una carrera exitosa en Encaba, tranquilo, te estabilizaste económicamente, seguiste disfrutando de la vida, del baloncesto, tu familia, tus hijos, y ¿qué más? Sí, yo creo que tú sabes que muchas veces la fiebre no te deja pensar con claridad, pero esto es un consejo que le doy a todos los fanáticos y a los muchachos nuevos. Si uno no se prepara en este juego, el juego es chévere y el faranduleo es bonito y todo eso es chévere, pero
y uno no se prepara para el futuro, las cosas al final se ponen muy duras. Así que yo en aquel entonces tenía mucho temor de quedarme con las manos vacías en cuanto a la estabilidad económica, pues. Y por eso eso me empujó también a decidirme por comenzar en otra área de producir dinero y para mantenerme, pues, y mantener mi familia, porque el futuro en el básquet dura apenas 3 meses, te pagan un ratico, muchas veces no te pagan bien, a alguna gente no le pagan. Hay equipos que todavía en el 2025 ganan un equipo y resulta que le deben a los jugadores quedando campeón, imagínate. Así es. No hay ningún ente que proteja a los jugadores de esas cosas. Todavía eso sucede. Entonces, haciendo retrospectiva, yo creo que yo tomé mi decisión bien, porque yo no iba a hacerlo en dinero, yo no iba a hacer todo lo que yo hice, ni iba a tener progreso, ni el desarrollo como persona y como comerciante que yo tuve en el Cabo. Gracias a Dios tomaste la decisión con la mente clara y fría y no con las emociones. Pues, ay, no, yo quiero ser una estrella en el baloncesto, y fíjate. Lola, te han enviado unos cuantos mensajes, ¿oíste? Y se han tomado el tiempo porque están bastante largos. Y una de esas es Taimí Maza, me supongo que es tu hermana. Ah, sí, mi hermana. Gustavo, sí. La hermana de Gustavo te envió saludos. Oye, un abrazo. Te di, bueno, aquí te envió un texto así, no sé si por ahí lo leíste, se me perdió, pues se pasó. Te dice que bueno, que fuiste su ángel guardián, que mucha gente cree que soy hermano, ella confunde que le dice, quién es el hermano, si Gustavo vos. Que te quiere mucho. Por aquí también ahorita te envió saludo el pana Héctor Sánchez. Ajá. Héctor. Buen pana. Saludos, sí, Héctor. Sí. Oseche, también otro árbitro, te dice que se recuerda cuando te arbitró una vez en tus inicios, cuando jugabas una final en Maracay con Agencia de Loterías Toto contra Encaba de Valencia. Sí, eso fue una época después de que yo me retiré, pero el equipo, Encaba tenía un equipo de básquet muy bueno y lo manejábamos como si fuera profesional realmente. Y se jugaba en Maracay, se jugaba aquí en Valencia, y los torneos eran de nivel alto, bien alto. Nosotros teníamos a un poco de tipos profesionales y la gente de Maracay tenía, entre otros, te voy a decir, el Coco Tobar, Alexander, Almiro Cuello, a Ladera, tenían al Chivo Gutiérrez, a Daniel Seija, y por ahí para abajo. Todo lo que vino después de ellos, toda esa gente jugaba. Con toda esa gente yo jugué después que me retiré, durante como 5, 6 o 7 años más. Te iba a preguntar, después que te retiraste, ¿seguiste ligado jugando las ligas sí, 40? Sí, no, pero jugué primera como hasta los 35 años más o menos, hasta el año 95 diría yo, y después de ahí sí ya me puse en la parte directiva, me pasé en la parte de general manager del equipo, gerente deportivo, y así pues, pero sí, tuve contacto con el básquet hasta mucho después de haberme retirado. Hola, y soy músico, ¿no? Cambiando el tema un poco. Sí, tu otra pasión. No me considero músico, pero le meto mano, como decía toda la voz. Bueno, no pude conseguir mucha información sobre ese tema de la música, pero quiero saber, y yo sé que mucha gente está interesada. Mira, la familia mía, por parte de mi papá era músico y era militar también. Mi padrino era Elías Carmona, uno de los fundadores del Sonero Clásico del Caribe, entre otras cosas. Pero en el barrio mío, como Caco sabe y Gustavo, en el barrio mío siempre se hacían cosas, pues se tocaba y se echaba vaina. Yo me recuerdo mucho de Caco, que Caco tocaba la campana del bongo, la tocaba a lo derecho y a lo zurdo, qué bárbaro. El Caco era como LeBron James, era ambidextro y nadie sabía. Lo poníamos en la gramita. Sí, ahí se formaba un ventetú siempre que era bonito, pues, en la tardecita, pues. Pero ahí había una escuela de música al lado del parque, por ahí atrás había una escuela de música
Y mi papá me regaló un libro de teoría y solfeo y yo comencé a estudiar ahí junto con un hijo de mi padrino, Osvaldo Carmona. Osvaldo Carmona. Nosotros estudiamos un poquito ahí y entonces ahí ya yo siempre tenía el coquilleo musical, y el señor Alejandro Carmona, hermano de Elías Carmona, que vivía en Sarría, fue mi mentor los primeros momentos en la percusión menor, tumbadora, bongo, timbal y cosas de esas, maraca, güiro. Luego, después que yo estoy aquí en Valencia, yo me empecé a reunir con una gente que esos sí eran músicos de verdad, que pertenecían a la orquesta de jazz de la Universidad de Carabobo. Y entonces hacíamos talleres en mi casa y en algunas casas del director, en la casa del director y otros músicos. Y ahí entonces fue que me desarrollé más, porque ahí teníamos que hacer cosas diferentes, pues hacíamos jazz latino y tocábamos piezas un poco más complicadas, pues, y más ricas en cuanto a la parte musical. Y ahí fue que me desarrollé absolutamente. Y bueno, hice un taller gigante que duré como 4 años tocando en restaurantes al mismo tiempo que trabajaba en Encaba. Nadie sabía que yo hacía ese trabajo 2 veces a la semana en unos restaurantes ya que habían muy chévere, y yo hacía mi cosa y eso me sirvió para que después me convocaran la gente de la Universidad de Carabobo a hacer algunos viajes, y cada vez que se presentaban el Día Internacional del Jazz y en otros eventos siempre me invitaban, y eso me ayudó mucho. ¿Y qué instrumentos tocáis? ¿O cuál es, el principal? Ahí dependiendo de lo que tuviera que hacer, pues si eran cosas latinas, yo hacía ahí percusión latina, tumbadora, bongo y timbal. Pero en los restaurantes éramos un cuarteto, y a veces un quinteto, yo tenía que tocar batería ahí. Batería. Coño. Mira, Gabo, el primer concierto que hizo Douglas lo hizo de Caracas, Barquisimeto, en el Nacional Juvenil. Oye, tremenda anécdota. ¿Cómo así? Oye, sí. Tú sabes que hay un amigo de nosotros, bueno, casi todos eran salseros, ¿no? O éramos todos, pues. En esa época, en el año 76, por ahí. Entonces, el campeonato nacional de juvenil era en Barquisimeto y nos íbamos en autobús, porque en ese tiempo todo el mundo viajaba en autobús. Entonces, en el autobús alguien montó una tumbadora, yo no sé quién fue, yo no sé si fui yo no sé si fue Asterio, yo no sé quién fue. Yo sé que nos fuimos tocando y cantando puras cosas de salsa desde que salimos de Caracas hasta que llegamos a Barquisimeto. ¿Qué te parece? El cantante era Tao. El cantante era Tao y Asterio Betancur eran los cantantes. Sí. Y tocaba. Mira, Caco, cantamos Plantación Adentro, de Caracas hasta Barquisimeto, Plantación Adentro. Y la boda de ella, y la boda de ella. Mira, y tocaba piano, porque dice Luis Sosa, ¿ves? Está diciendo Luis, te envía saludos, Luis Sosa, que eras el único coño que tenía un piano en la sala, Simón Rodríguez. Lo tenía mi padrino, pero yo no lo tocaba mi padrino, yo no tocaba eso. El Luis Sosa la mitad en ese grupo. Ahí está quedado la lista, mira. En ese campeonato nacional Sosa fue con nosotros, Alexis Gómez, Pedro Rojas, y yo no me acuerdo más. El trombón. Reni Moncayo. Reni Moncayo, Luis Manuel creo que fue. Luis Manuel también. Luis Manuel. Iba a decir algo. Bueno, Tao también. El cantante oficial. En esos Buenos Aires yo fui el último corte. Yo era el menor de la partida, yo era menor que todos ellos. Vos sí, Caco era menor que nosotros. Sí, claro, Caco es del 60. Y me sacaron. ¿Me entiendes? Mira, nosotros nos íbamos, dígale Dura, los 24 de diciembre para casa de Paco 10. A tocar ahí, la tumbadora, los bongos, y a tocar, escuchar salsa. Tranquilito y jodiendo, los 24 de diciembre. De las 5 de la tarde. Sí. Tremenda rumba se formaba ahí, casi Paco. Paco siempre nos daba comidita buena, ¿vale? Mira. Y en esa época, tú sabes. Cuéntale a Gabo, cuando fuimos para China,
No. Que no se levanten, no se acuesten a dormir. ¿Qué pasó? Naguará. Tú sabes que yo me acordé de ese cuento cuando vi que tú lo echaste en ese podcast. Ajá, pero yo no me acordaba de eso y que no se hayan acostado a dormir, que se han quedado dormidos. No. La puerta. Mira, yo me acordé de eso cuando vi el podcast. Ajá, pero ahí pasaron muchas cosas, Gabo, porque esa gira fue muy larga y era muy dura. Porque se viajaba era en tren. Se viajaba en tren de ciudad en ciudad, jugamos un día sí, un día no, algo así. Hacía mucho frío. 25 días tuvimos por allá. Hacía mucho frío y allá, ese país, la calefacción no la prendían si la temperatura no llegaba a 0 grados y tú sabes que nosotros, aquí para mí, por ejemplo, 16 grados para mí eso es hielo. Claro. Y allá, bueno, allá muchos se enfermaron, allá pasó de todo, allá querían linchar a un delegado. Bueno, allá pasó de todo, allá ese viaje es muy largo, demasiado largo. Tiempo. ¿Te acuerdas que nos hemos fastidiado y nos salimos, fuimos a la panadería y nos quitamos el gorro y cuando los chinos nos vieron en afro me estaban tocando el pelo, los tipos? Sí, los chinos, bueno, acuérdate que eso es en el año 81 por ahí. Sí, los chinos, lo primero que los chinos no veían negro con frecuencia y en la provincia menos. Y de paso, primero nos veían y salían corriendo, o sea, se alejaban de nosotros. Y cuando se acercaban, era para tocarnos el pelo por el afro. Y eso era en algunos sitios, en otros sitios no se nos acercaban en absoluto. No se nos acercaban. No. Pero, ¿cómo es el cuento ese que Caco dijo al comienzo que se echaron a reír una vez? Quiero escucharlo completo. El cuento, la anécdota, ¿qué fue lo que pasó en el tren? Quiero escucharlo completo, el cuento. En el tren, no sé. El que contó Caco. No fue en el tren. Ah, no, eso fue en el hotel. ¿Qué pasó? Eso fue en el hotel. Ah, ok. Bueno, que llegamos y estábamos cansados, imagínate, había que ir. Nos vinimos de Estados Unidos por allá arriba, por Alaska. Luego había que ir para Japón. Después hacer ahí overnight y después arrancar para China, que eran como 4 horas más o 5, yo no sé. Por cierto que llegamos y ese mismo día tenemos que jugar con el equipo nacional en el Estadio Nacional, como con 10.000 adentro, 15.000, yo no sé. 50.000, había 50.000 personas. 50.000 chinos. Ah, bueno. Entonces, si nos acostamos a dormir, acuérdate que tienes pasándote de hemisferio a otro hemisferio, ¿verdad? Te da el jet lag ese que llaman, que te cambian el horario. Y entonces, si te acuestas, pues, probablemente te quedes dormido porque tienes los cables cambiados todavía. No lo advirtieron con vehemencia, diría yo. Y nosotros, bueno, le dijimos, sí, claro, pero al tocar esa camita, no, ahí nos quedamos. Adiós. Y claro, siempre para irse para el juego, primer día, la coordinación, aunque estaba hecha, pero tú sabes, hay que estar a cierta hora, hay que reunirse, hay que estar abajo en el lobby, hay que estar ahí, entonces, bueno, imagínate, si nos vamos a quedar sin piloto, Paco nos hubiera matado. Casi tumbaron la puerta del cuarto para podernos despertar y coño, nos regañaron porque él nos advirtió que no nos acostáramos, porque eso era lo más probable que podía pasar y no pasó. Bueno, mira, ahí quería llegar al tema selección. ¿Quién te lleva? ¿Quién te llama a la selección? ¿Qué técnico? Pues, ¿quién era el técnico para ese entonces? No, el técnico, el bravo de la selección en mi tiempo, que era el mismo tiempo de Caco y de Gustavo, era Paco Diez. Fue Paco. Claro, Paco me conocía más porque yo desde muy niño, desde juvenil, yo entrené con Paco. Pues yo entrenaba con hombres, pero yo era un chamo. Y Paco ya me conocía y yo creo que él estaba, aquí vi un problema en Venezuela con la selección de Venezuela y los pilotos y eso. Entonces yo era uno de esos potenciales que podía, como decir, era una versión nueva de lo que era jugar piloto en Venezuela. Y Paco lo vio así y me dio la oportunidad. Y en el año 79 había un suramericano y él me dijo a mí, después de entrenar un montón de tiempo, me dijo, bueno, mira, tú eres el piloto de la selección y más nada. Entonces yo primero jugué regular en la selección de Venezuela y después fue que jugué regular en la liga profesional, porque
Recuérdate que los años mozos, los primeros años, yo no jugaba casi, yo era sparring, el que jugaba era Tavo, que a Tavo sí lo metían más, pero a mí no, a mí me metían muy de vez en cuando, y eso sí, la partida estaba viajando y depende del equipo, tú sabes, pero sí entrenaba mucho y tenía que entrenar con los pilotos americanos, entonces todo eso me sirvió, pues, todo eso fue un taller que hice. Cuando tenía 19 años parecía que hubiera jugado como 10 años en la liga, porque aparte tenía que estar marcando americanos. Los pilotos americanos antes eran muy aventajados físicamente y técnicamente. Los tipos nos llevaban, bueno, pues, kilómetros. ¿Te tocó marcar Jordan, no, en el Panamericano? Sí, a mí me tocó ese jamón. Me tocó ese jamón, pero tú sabes que Paco siempre hacía sus cosas, entonces él me dijo a mí eso, no. Nosotros empezamos a jugarle a esa gente de una zona y la partida estaba ahí, pues. Pero entonces cuando vino la rotación, ellos también apretaron y claro, ya después que el hombre calentó, bueno, pues lo que le vimos fue la parte de abajo de los zapatos al negro. Sí, pero Sosa no te echó ese cuento, ¿verdad? A Sosa le metieron un donqueo o creo que pasaron por arriba de él o algo así, y cuando nos cambiaron, nos estábamos hablando en el banco y que chamo, ¿qué pasó ahí? No, nada. No me di cuenta, ya tenía los zapatos ahí arriba. No fue Tulo, yo creo que fue Tulo el que contó algo así, que fue a bloquear a Jordan y le pasó por encima. Nomás le vio las estrellas. Ese monstruo no lo bloqueaba nadie en esa época, tenía como 19 años, 18 por ahí. Y ya nosotros lo habíamos visto porque nosotros fuimos a una gira a Estados Unidos. Ajá. Y fuimos a ver un juego de la inauguración de North Carolina San John. Ajá, North Carolina y St. John University en el Civic Center en Springfield, y vimos al loco jugando con un yeso. El día metió como 30 con un yeso. Estaba recién lesionado. Esa fue la gira donde creo que con Paco, que hablaron de cuando cantaron el himno y todas esas cosas. Todo eso. Antes de los Panamericanos. Ahí salen con el uniforme en la foto, que salen todos con el uniforme. Esa misma. Esa gira mortal. Una gira mortal. Tenía como 14 años. A Carl Herrera lo iban a dejar saber allá en Estados Unidos y Carl se puso a llorar y dijo que no se iba a quedar en ninguna parte y que él se quería ir para Petare, a su casa. En su casa para la pastora. Sí, para la pastora. A Carl Herrera había un entrenador que se llamaba George Raveling. Era de Washington University. El tipo habló con Paco para dejar a Carl de una vez, pero Carl era menor de edad y Carl se puso a llorar y le dijo a Paco: no señor, yo me voy con ustedes, y se devolvió con nosotros. Oh, loco, fíjate. Eso, ahí estaba la Sierra Rada, era un niño. Gabriel era un baby también. Estaba Afid Said, que era otro nenecito. No, ahí habían como 5 o 6 juveniles habían ahí en esa gira. Sí, José Luis Fernández. Estaba José Luis Fernández, estaba un gringo, creo. No, el gringo no fue, que era Zubac. ¿Te acuerdas? George Zubac no estaba allá. George Zubac se incorporó después, ¿sí o no? ¿Sí? Después. No, se incorporó cuando jugamos como equipo en la liga. Estamos jugando en la selección aquí en Valencia, sí. Y bueno, ahí ellos todos eran unos niños y habían unos veteranos ahí como Tulo, Jorge Valera, el Diablo Lairé, Cámara, Silverio Leal. Sí. Estaba Solano. José Solano. Estaba Acosta, o sea, eso fue una preselección. Habían como Iván Olivares, Armando Palacio. Era una preselección para los Juegos Panamericanos del 83, imagínate, eso era desde hace, teníamos un año duramos entrenando más de un año, pues. Duramos entrenando más de un año porque
Ahí nos llevaron para otras cosas por ahí, unos suramericanos nos pusieron a jugar contra Puerto Rico. Bueno, eso fue desde el año 80, 81 por ahí empezamos a prepararnos para eso. Para los Panamericanos 83. Claro. Sí, más o menos. La tenía clarita Paco. Bueno, la federación, todo el mundo. Paco sabía mucho de planificación y eso. Y Paco, yo diría que fue uno de los pioneros de esa forma de trabajar, de planificar las cosas por ciclo. Paco sabía hacer eso. Él sabía trabajar alta competencia, era un tipo que estaba fuera del lote, para que sepa. No, y en el bate, también él era el que hacía eso, porque él era el que sabía de esas cosas, de la planificación, etcétera. Pues no pirateaba, en eso sí te lo puedo garantizar yo. Ahí había un plan estructurado, las prácticas, la preparación física, todo estaba estimulado. Ahí no había ningún invento. Me ponía a levantar pesas, anda a levantar pesas, que está muy flaquito. Y fue que, te hacía una preparación física. Agarró fuerte todo el mundo. Sí, el tipo sabía hacer su cuestión. Paco, en eso había que quitarse el sombrero. En una época donde aquí todo eran como los picapiedras, ¿me entiendes? Por lo menos en el básquet. Yo no sé la demás disciplina, pero en el básquet, el que llevaba la pauta y sabía de esas cosas era Francisco Díez, a nivel de la selección. ¿Y con Camagüey, cómo te la llevaste? Mal. Ese era amigo, era de Caco, pero yo nunca me la llevé con él. Porque él, mira, él en una selección juvenil, él me convocó a mí y a Tao. Y nosotros estábamos en el liceo. Y la mamá de nosotros dijeron, no, que para selección de qué, están locos, no, que tenemos que entrenar, había que entrenar dos veces al día, había que concentrarse en el velódromo y había que entrenar como mes y medio o más. Iban a perder clases. Y ese cuento te lo puede echar Tavo. Nosotros nos vimos la cara una vez en el liceo y que mira, pero vamos a seguir entrenando, porque de paso teníamos que ir para el velódromo y devolvernos del velódromo a las 10 de la noche. ¿Cómo nos íbamos a regresar si el último autobús salía a las 9? La familia de nosotros no daban plata para eso, mi mamá no tenía para eso. Así es. Y era al otro día tenía que estar a las 6 de la mañana porque tenía que correr pista y campo, después levantar pesas y después hacer lanzamiento y fundamento. Porque en ese tiempo la selección en juvenil te ponían a practicar fundamento a las 6 de la mañana después de correr. La mañana. Pues yo le dije a Tavo, no, yo no voy más para esa vaina. Y él me dijo, bueno, yo tampoco. Entonces Camagüey no le gustó eso. Al año siguiente, Tavo fue a entrenar y yo no fui. Y entonces a Tavo le dijeron que tenía que quemarse la pestaña para quedar en la selección. Y quedó. Y quedó porque Tavo en juvenil la mataba. Y yo no fui a ninguna de esas que me convocaron, un suramericano en Guayaquil y otro en otra cosa. Yo no fui a ninguna de esas competencias juveniles porque yo no podía. Te hicieron la cruz. Entonces, pero además, después, fíjate lo que pasó después. Después, llegó Camagüey al Caracas en 1985, por ahí. Y entonces me anduvo diciendo para que yo había tenido un problema con el equipo Caracas, con un entrenador americano. Y cuando yo, para resumir el cuento, cuando terminó la temporada, yo fui a cobrar y me vacilaron y no me pagaron y eso, bueno, está bien. Entonces un día vi un juego de las estrellas en el velódromo de la Liga Metropolitana, yo voy con moñito, con mi pana Jesús Contreras, que Dios lo tenga en la santa gloria. Y entonces venía Luis Hernández, Gustavo Massa con Camagüey y Espinosa. Entraron al velódromo así muy sobrados, ahí que iban a escautear jugadores y vainas. Entonces Camagüey me dice, mira Machete, yo soy el entrenador ahora y tal. Yo le dije, no, mira, yo para el equipo de ese señor no juego más nunca. Así que busquen la forma de cambiarme de equipo porque yo para ese equipo no voy a jugar más.
Pero bueno, Machete, las cosas van a ser diferentes porque ahora yo estoy, no, yo no juego más para Caracas. Entonces, Camagüey, que era un zorro, agarró y tú te acuerdas de Jesús Fermín. Claro. Jesús Fermín era un piloto como de 6'3", que había estudiado en Estados Unidos, que era del estado de Anzoátegui, era ficha de Anzoátegui. Entonces vino Camagüey, que sabía el cuento, que Camagüey era experto en esos jugadores foráneos que estuvieron afuera y vaina, y agarró y me cambió para Anzoátegui por Jesús Fermín. Y bueno, se deshizo de mí, pero ese mismo o al año siguiente hubo una preselección para ir a Pereira y hubo un juego de estrella en Maracaibo. Y en esa preselección estaba Echenique, Armando Eque, bueno, estaba todo ese sentido, estaba Caco, todo. Estaba Rada, estaba Echenique, Armando, bueno, todo. Todos los caballos estaba la generación nueva y un poquito de la vieja todavía. O creo que eran todas nuevas, porque a toda esa gente Camagüey había dirigido en juvenil a todos esos chamos, menos a mí. Entonces, el día del Juego de la Estrella en Maracaibo, mandan a hacer unos ejercicios en un concurso de drible, de donqueo y no sé qué. Yo hice concurso de drible y gané. Entonces, el tipo, cuando llegué al hotel, me mandaron a decir que yo estaba afuera. Yo estaba cortado de la selección nacional. Y entonces, bueno, yo me quedé tranquilo y dije, bueno, está bien, chévere, me voy para mi equipo. El equipo mío estaba full. Tenía a Billy Goodwin, a Albert Bu, Pedrito Rojas, Carlos Aguilera, yo no sé quién, bueno. Bompar, Nelson. Y se suponía que si tú no estabas en la selección, tú podías jugar para la selección. Pero resulta que Camagüey, que era un habilidoso como toda la vida lo fue, agarró y pasó una carta donde decía que yo no podía jugar hasta que la selección no se reincorporara. Huevona. Entonces, eso sí me dolió. Esto fue lo que más me dolió, que no pude jugar y hacer mi agosto porque ya los bravos estaban afuera. Ahí no, pero bueno, de todas formas lo hicimos, pues, pero esa es una de las. Y ahí creo que Camagüey se desquitó de mí de tantas veces que yo le dije que no. Por eso te digo que con Camagüey no me fue bien nunca. No la sabía. Yo pensé que era el contrario. No, yo nunca pude jugar con él porque siempre jugábamos en contra. Yo te puedo decir que yo era uno de los que cuando yo veía a Parisi, eso eran 20 puntos. Y cuidado más, es más, yo no sé por qué mis números de la liga no aparecen o nunca los publican, yo no sé quién lo tiene, pero yo al Zulia de Parisi, yo le metía de a 30, papá, para que sepan. ¿Lo tenías de hijo? Clavada, punto, asistencia, de todo. Yo no podía ver ese tipo. Claro, en ese entonces, era lo que pasaba, ellos podían jugar con 3 gringos. Ellos tenían 3 gringos. Sí. Ese es el año 83. Ellos tenían 3 gringos. Tenían a Parisi y tenían al zurdo ese que era español venezolano. Que era un matón, Gustavo. José Luis, ¿qué? José Luis, ¿qué? No sé. José Luis era un zurdo que era español venezolano, que como siempre Camagüey con su viveza lo trajo y lo inscribió como venezolano. Entonces jugaba con 3 gringos, Parisi, que era venezolano reencauchado, y José Luis. Ese era el 5 de ellos. Era puro extranjero. Ajá. Jugaba con cinco extranjeros. Y de paso, ellos ganaron. 2 años seguidos. Ellos ganaron. Fernández, ellos ganaron. Ahí dice Héctor, mira, ven, ¿qué apellido Fernández? No. José Luis Díaz. José Luis Díaz. José Luis Fernández es otro. Ahí está diciendo Luis Sosa. Luis. José Luis Díaz, ese era el que era un matón en la ACB y lo trajeron para acá y sacó tarea. Era un churingar
Zurdo. De 6-6. No jugaba defensa, metía la bola de lejos, la pasaba bien, cogía rebote y no estaba fuera el lote. O sea, aquí no había un tipo así, venezolano, no había. Y jugando con 3 gringos y París, y bueno, ya tú sabes. Ajá, y te dijeron que a París sí le dabas un baile, pero ¿cuál era ese otro que era al contrario? Que sufriste cada vez que te tocaba marcarlo. Bueno, el que tipo era bueno, pero yo te garantizo a ti que si buscan las estadísticas, yo a París y yo no lo podía ver. Yo que te lo digo, garantí. Yo no sé, él me metía a punto a mí, pero yo lo guasaba a él, para que sepa. Es más, te puedo decir que él no estaba en la selección de Venezuela, con eso te lo digo todo, porque Camagüey era tan astuto. Dejó al tipo que jugara y la federación que también se calaba esa y los demás equipos. Los jugadores élite que estaban en la selección, su equipo no podían jugar la liga, tenían que jugar en la preselección de Venezuela. El Zulia tenía a ese chamo que entre comillas, yo no sé por qué no estaba en la preselección, pero entonces cuando se acabó la liga, vinieron y metieron a París en la selección de Venezuela, faltando 15 días o 20 días para comenzar el torneo de los Juegos Panamericanos. Una vaina que fue una injusticia y una cosa indebida, diría yo. Pero eso lo hicieron. Es la realidad. No tenía ese dato, Gustavo. Dígame. No, que no me habías dicho nada de ese dato, y tanto que hemos hablado, esa no la tenía. Estas son cosas que yo me acuerdo así, pero lo que pasa es que la edad se va olvidando las cosas. No, y tú sabes que tantas cosas del básquet, que yo esa cosa como la guardo como en un rincón, ¿no? En un rincón de mi mente. Pero tú sabes quién es un apuntador fabuloso para esas cosas. El negro Tavo se acuerda de todo. Hasta el número de la cédula de Gabriel, que no estaba en esa época. Sí, Gustavo Solórzano. Si tú quieres hacer una cosa, un anecdotario de cosas, búscate a Gustavo Solórzano y a Silverio Leal y de ahí te vas a dar banquete. El Llanerito se acuerda de todo, el Llanerito. Se acuerdan de todas las cosas buenas y de las malas también. Y de las maldades que hacían. Las maldades que hacían un Pedro Escoy, Oreja y esa gente tiene más cuentos. Pero ellos sí se lo saben. ¿Sí? Tú tienes que buscarte unos tipos de esos que te echen esos cuentos malos. Bueno, ya sabes. Eso es lo que le gusta a la gente. Sí, eso es lo que le gusta a la gente. Exacto, la gente está loca porque solté uno aquí. Yo también estoy, bueno, ¿cuándo será que iba a soltar uno Douglas aquí un cuento de eso? Yo me portaba bien, yo era muy respetuoso, pero esos tipos tienen unos cuentos, mano. Bueno, te tengo uno que es bueno. Ajá. Tú sabías que nosotros jugamos la primera serie del Caribe de baloncesto que hubo y la única. En un campeonato. Caraca. Un campeonato que hicieron allá en el Táchira. Ese año, el año 76, el Táchira queda campeón. Creo que es el año que Ramón queda triple coronado. Jugaron en la Plaza de Toro, ¿no? Ajá, eso se jugó en la Plaza de Toro y trajeron un equipo de Dominicana que era super atrinca. Campeón dominicano, el campeón de Panamá, que Panamá tenía al mejor jugador de los Juegos Olímpicos de básquet, que era un piloto que era de apellido Peralta. Y el Táchira tenía a Tulo, nada más y nada menos, a Shepard, a Roundtree, a Chiles Carro, ahí estaba a Chiles Carro y Jackson Marino y Luis Albarracín, y pare usted de contar, ese era el equipo de ellos. Y el Caracas, yo no me acuerdo del equipo de nosotros, éramos nosotros, porque nosotros fuimos ahí prácticamente, tú sabes, para completar el cuarteto. Y resulta que nos dimos banquete viendo esa partida, mi hermano. El Negro San metía en esa época de a 50. A esos tipos les metía 45 todos los días.
Jugamos eso a 2 vueltas. Estaba carajito. Chamito. Tenía 23 años, 25 años, 24. El hombre volaba y no creía en nadie. No creía en nadie. El Chepa tú le decías y te metía 2 puntos y te daba 2 coñazos de paso. Sí, porque la gente no sabe, la gente no sabe, la gente no sabe. Mira, cuando San se iba para el canasto, montaba la pelota en el cuadro y cuando marcaba el doble paso te daba por lo menos 3 coñazos. 3 coñazos de vaque que nadie lo veía, pero tú lo sentías. Eso la gente no lo sabe y no lo dice. Aparte de que San tenía un privilegio aquí, que los árbitros lo dejaban jugar mucho porque era el tipo showman. Eso te lo puede decir Caco también, porque Caco y yo tuvimos que marcar ese tipo. A San lo dejaban hacer lo que da la gana con la pelota en una época donde pitaban recargar y vainas de esas. Para hacerte un cambio de dirección, joda, se quedaba como un cuarto de hora con la pelota en un lado y después te la cambiaba y tú, ¿para qué vaina es eso? Y el tipo se iba para el lado y ya está. Y muchas cosas así, pues. El tipo era bueno, no lo podemos negar, pero también los árbitros eran más permisivos que el coño con el tipo y claro, eso lo ayudaba a él también, imagínate. Así es. Su imagen influenciaba mucho sobre los árbitros, ¿verdad? El showman era el tipo, pero claro, en esa época, pero ya después matamos a coñazo para que no sea. Claro que nosotros maduramos, nosotros una vez eliminamos a la Pantera de Lara, ¿verdad, Gustavo? Nosotros una vez lo eliminamos en el poliedro. Con un triple de oreja. Ajá, eliminado a la Pantera de Lara con Chepa. En el poliedro. Eric, ¿cómo se llama? El tornillo iba, ahí sí está el tornillo. Y Anthony John. Y Anthony John. Y tenían 2 colombianos y que venezolanos también, que jugaban criollo, pero no eran criollos nada, eran colombianos. Moreno y el otro. Ajá, José Moreno y el otro no me acuerdo. Y que eran venezolanos y resulta que los tipos eran gringos, eran colombianos. Y jugaban como criollos. Sí. Pero bueno, a eso también le dimos su salsa, eliminado, y fuimos para la final. Luego nos arregló lo que siempre nos arreglaban, que eran los guayquerías que no nos podían ver, que no. Nos ganaron 4 finales. Contar, vamos a hablar de esas finales, de una de esas por lo menos. No, oye, hubieron muchas duras, pues jugar allá era muy difícil porque el ruido era increíble y la humedad que había, o sea, no, ese gimnasito, el gallinero que hay ahorita, el gallinero que hay ahorita no es el gallinero o como era en donde nosotros jugábamos. El verde roja. Donde nosotros, el verde roja era como decirte el velódromo, pero cerca, con el techo de latón. El techo de latón y una cerca. Y una gona. O sea, si cabían 1.500, ellos metían 3.000. Entonces te puedes imaginar el peo que había allá adentro, el ambiente era brutal. Los gringos de ellos eran buenos. Eran buenos en esa época. Y los criollos eran de lo mejor que había en el momento. Tenían a Sosa, que estaba nuevecito. Tenían a Sosa, que era un pivo criollo que garantizaba 10 rebotes por juego seguro. Tenían a los 2 Lairé. Tenían al Diablo, a Cruz Lairé, que ese no comía cuento con nadie. En esa época estaba en su prime. Luis Lairé también estaba en su momento estelar. Toñito. Los gringos eran buenos. Ellos jugaban con 8 tipos. Tenían a los gringos, los Lairé, Alexis Rada, y Toñito Velázquez. Y a veces jugaba con Toñito el otro. Morales. Que jugó juvenil con Toñito Morales. Toñito Morales. Ellos jugaban con 9 tipos.
no se salían de ahí. Nosotros teníamos un problema que jugábamos toda la temporada con Bill Collins. Y después se iba. Y cuando llegaban a la hora de la verdad, Bill Collins se iba porque tenía un contrato millonario no sé en qué parte en Europa y el tipo se iba. Entonces nosotros empezamos a traer que si a Rommel Raffin, a Rubén Rodríguez, un año traímos a Mario Butle, otro año traímos a no sé quién. Y eso siempre nos restaba porque era difícil hacer teamwork. Y claro, estos gringos eran unos gringos. Eran buenos. No te digo la palabra, pero además eran unos tipos que no comían parchita con nadie, ¿me entiendes? Eran unos gringos con candela que iban a volarle la cabeza a todo el mundo. Entonces, si tú no lo conocías, si tú no lo conocías, si tú no te habías topado con ellos, no te ibas a jugar con ellos en los primeros 2 partidos, allá en el gallinero, los tipos te daban 2 coñazos y te daban 4 groserías y te metían en la mente, ya ese importado, ya nosotros no lo íbamos a tener que nos diera el 100% porque ya había un factor de, como dicen ahora, de hablarle mierda a los jugadores. Los tipos llegaban y le comían el cerebro llegando. Si el tipo no había jugado aquí desde el principio. Y eso era un factor que ahora uno lo ve. Antes no lo miraba de esa forma, pero ahora en frío uno lo ve y eso es un factor que siempre nos afectó siempre porque ellos siempre estaban completos. Y ese equipo tuvo un tiempo jugando juntos. Por eso, ellos siempre estaban juntos, tenían su rotación, se conocían y ellos no se salían de ahí, no se salieron de ahí 6 años. Ellos cambiaron entrenadores, pero siempre el núcleo fue el mismo hasta que el equipo le pasó como a los Chicago Bulls. Los tipos se desmantelaron porque ya no había cómo pagarle a los tipos, ya se acabó. Así es. Pero a nosotros nos fue bien ahí porque nosotros teníamos a un monstruo que era Chubicó. Los criollos de nosotros eran buenos todos. Nosotros le cambiábamos la alineación todos los juegos a los tipos. Si marcaban zonas, jugaba una gente. Si marcaban hombre a hombre, jugábamos de otra forma. Si presionaban, hacíamos otra. O sea, nosotros teníamos un plantel criollo sobrado. Pero yo creo que nos faltó fue más con los americanos, porque como te digo, siempre Bill Collins se iba y eso nos dejaba siempre, le faltaba una pata a la mesa y en la final. En las finales tú no puedes estar inventando así porque... No puede dar papaya. Sí, no. Mira, ¿y te llegaste a ir alguna vez a las manos? Me cansé. No, yo no sé nada. Creo que me cansé. Es que me cansé. Es más, mira, te voy a poner una regla que nosotros teníamos. En Simón Rodríguez. Cuando Caco jugaba en el mismo equipo donde yo estaba, Caco era el que bajaba la pelota y yo jugaba alero. Claro, te estoy hablando de la Liga Metropolitana, que era otra cosa. Entonces, si por lo menos a Caco le daban un golpe o le quitaban una pelota, yo era el encargado de hacer lo que tenía que hacer. Sí. En la Liga Metropolitana. Yo me encargaba de eso. Yo hacía eso y ya está. Eso, pásamelo por aquí. Eso me lo dijo a mí, eso me lo enseñó a mí Jesús Contreras. Después, más adelante en la liga, yo vi haciendo cosas a esta gente que, por ejemplo, te voy a echar un cuento que la gente no sabe, pero estos cuentos son verídicos. En un equipo de Caracas, un tiempo jugaba Kunda Tobar, jugaba Juan Mujica, sí, jugaba Bruno de Adesio, Aristide Cominaki, Pedro Scott, y no me acuerdo los demás, nosotros éramos chamitos. Raúl Guillao. Guillao, bueno, esos tipos eran bravos, todos esos tipos de la época romántica. Entonces, una vez, en ese tiempo los árbitros eran buenos árbitros, pero también eran muy irreverentes. Te puedo nombrar los 3 mejores árbitros que habían los 3 principales, porque habían otros que eran muy buenos. Pero los árbitros principalísimos eran José Luis Puerta, Trucutru, que no me recuerdo el nombre de Trucutru.
No, Chiricuto vino después, que también era buenísimo. Gómez. No, y Gómez, huehuepaba. Huehuepaba. Estos jugadores bravos de la Guardia Vieja, de la que se formaron con Tarzán Herrera y con esa gente, con Mamiro, eran muy astutos y sabían hacer las cosas. Entonces, por lo menos, si un árbitro pitaba algo que se le iba una jugada y tal, entonces los tipos llamaban una jugada y se ponían cerca del árbitro, lo más cerca posible. y llamaban la jugada. Y entonces hacían que iban a tirar el pase y el jugador que iba a recibir el pase les dejaba pasar la pelota y le daban un pelotazo al árbitro. Ay, juego. Eso yo lo vi, me sorprendió. Esos tipos tenían otra cosa. Pero también, estos eran unos jugadores que eran, o sea, estaban hechos de otra forma, ¿me entiendes? Eran unos maestros del básquet romántico, y esos árbitros de que te estoy hablando eran de lo mejor que hay en la liga. Los mejores de los mejores. Es más, yo creo que en ese tiempo esos eran los únicos 3 árbitros FIBA que habían aquí. Después vino Chiricuto, después vino Cookie, después vino otra gente, pero esos eran los 3 principales. Panfield, vino este chamo que primer árbitro que levantaba pesa y corría. Winder Albi. Sí. Winder Albi. Pero esas cosas se hacían en ese básquet romántico, que esas son cosas que la gente no sabe que eso se hacía. Eso yo lo vi y yo nunca hice eso, pero eso yo lo vi y lo entendí con esa gente, que esos eran unos maestros de verdad. Eso eran unos maestros. Qué bueno escuchar todas estas historias. Es verdad, la gente no sabe, uno como fanático ni idea tiene todo eso. No, la gente no sabe eso. La gente a veces tú vas corriendo y si el árbitro no está en buena posición, se lo llevan. Pero eso tiene una razón de ser, ¿me entiendes? Eso ahí pasó algo antes que le diste ese chance a ellos y te llevan por el medio y ya está. Ay, disculpe, después te recogí todo, pero te llevan por el medio. Esos eran truquillos pues, que esa gente hacía en esa época. No me. Sí, Caco. Berindo, ¿te acuerdas cuando estábamos en Valencia, en el hotel de ese Don Pelayo, ¿era que se llama? O el hotel Coño, ese que Martín. Carabobo. El hotel Carabobo. Cuando estábamos con la selección que a Carl le dio la vaina esa, Douglas salió corriendo. ¿A quién? Cuando tú sabes que no daban viáticos. Yo no me acuerdo de eso. ¿Qué le pasó acá? Claro, que se compró un paquete de ciruela y un café. No daban viáticos. Y Carl para aguantar los reales, para llevarse para su casa, no comía. Ah, sí, entonces, claro, claro. Abajo, una bolsita sí. Sí. Ciruela y un café. Sí, claro. Nadie sabía. Un día, vamos para la práctica y Carl, a Carl le había dado un yello en la habitación. Sí, yo fui que lo agarré. Douglas estaba en eso, lo agarraron. Entonces, pues, Paco 10 le digo, mire, mijo, a usted no se le da mal los viáticos. Usted come conmigo para que comiera, porque el chamo no comía. Acá tenía ¿cuánto? 17 años. 16 años. En esa época. 16, 17 años. Y Douglas fue el que lo salvó. Sí, Copetín me debe la vida. Mira, Douglas, ¿te acuerdas? Mira, ¿te acuerdas cuando fuimos para Estados Unidos, que Calle llevó un cassette y tenía una sola canción por los dos lados? Pero era una canción en inglés, Gustavo. Claro, el hermano Lebrón. Vamos a inventar el hermano Lebrón. Se quería aprender, vamos a inventar, imagínate, y se llevó un cassette, grabó todo, puro vamos a inventar por los dos lados. Clase loco. No, pero a nosotros nos alegró que Carl
haya llegado donde haya llegado, porque pasó vicisitudes en la vida cuando estaba chamo, parejo. Taco, ¿te acuerdas de cuando, o todos los tres, se acuerdan cuando dieron la noticia del draft y cuando fue escogido para la NBA? Ese momento, ese día específico, ¿se acuerdan ustedes? ¿Dónde estaba? No, yo no me acuerdo de esa porque acuérdate que él estaba, creo que él estaba en España y él era propiedad de Houston Rockets. Exacto. Pero estaba prestado allá y entonces ellos lo reclamaron y entonces el de España se fue para allá. Pero yo no sé muy bien cómo fue eso, ¿viste? Yo no me recuerdo de eso. Porque yo creo que él en el draft lo escogieron bien alto. Él lo agarró en Miami, lo cambiaron los Rockets por Miami, por dos novatos, otros novatos. Ahí lo cambiaron para Houston. Ajá. Y entonces él no firmó con ellos, sino que entonces firmó se fue al Madrid. Él lo mandaron al Real Madrid para que se preparara. Él antes de firmar. Porque él y Larry Johnson, ellos habían jugado en Junior College en el mismo equipo y eran panitas. Y ya Carl sabía que lo iban a agarrar en el draft, pero él necesitaba el dinero. Y el Real Madrid le dio $1 millón para irse para España. Y él agarró y se fue para España. Él no estaba pendiente del draft. Por eso que él no estuvo en el draft ese día. Ese día ido para España porque le habían dado un contrato de $1 millón. Y necesitaba y dije, mire, compadre, yo no estoy pendiente de la NBA, pues no sé si me van a agarrar en la NBA. Entonces agarró y se fue para España. Entonces, Houston Rockets tenía los derechos y después que tuvo el año en el Real Madrid, que tuvo un año, Houston Rockets reclamó de derechos y regresó a la NBA. Mira, Sony, pero escucha esto. Acá, ¿en qué vuelta lo escogieron? ¿Tú recuerdas eso? Yo no sé. 30 y algo. Él estuvo en la segunda vuelta. Yo vi el programa de estos días, casualmente vi el programa de estos días. En la segunda vuelta. En la segunda ronda. En el lugar 30, creo que fue. Ajá, 30 y algo, 32. 30, yo sé que es por los 30. Ajá, bueno, estaba lejos, pero del primero al quinto round puede ser que tú hagas el equipo. Claro. Pero como dice Caco, el negro necesitaba los guaniquiqui y bueno, se fue. $1 millón para ese igual pasó aquí en Venezuela con él. Igual pasó aquí en Venezuela. ¿Cómo fue? ¿Por qué? No sé. Porque él llegó cuando nosotros entrenábamos con Caracas en el Inca Esmeraldino, con Tarzán. Y él llegó, acuérdate que él llegó con su olla porque él vendía empanadas. Él llegó y entrenó. Y Tarzán le dijo, no, chamo, usted sirve para jugar voleibol. Aquí, va que no. Y llegó Bosir y se lo llevó para Portuguesa y bueno, ya te enseñé la historia ya. Fíjate, yo no me acordaba de eso porque a nosotros un año también nos dirigió Tarzán Herrera, ¿verdad? Claro, cuando vino Kenny Pay, que usted puso esta. Y vino Kenny Pay, correcto, de verdad. Se jugaba en el poliedrito, sí. Wow, llegó con la olla de una empanada. Sí, señor, Copetín, mira, Copetín es pana de nosotros desde niño. Desde niño. Es amigo de nosotros desde chamito, pues. Nosotros lo jodíamos. Y nosotros que... Tenía un copete aquí. Sí, yo le decía Copetín. Tenía un afro así con una vaina aquí así y tal, y por eso yo le puse Copetín y se quedó Copetín. Pero nosotros vimos cómo es que se bate el cobre para llegar lejos, ¿me entiendes? O sea, si para nosotros era duro aquí, imagínate para el negro allá, que la competencia era más recia. Pero bueno, gracias a Dios que lo bendijo y las cosas se dieron y el negro se coló y hizo lo que hizo. Así mismo es. Pregúntale a los nombres por los jugadores que pudieron ser de los héroes sin necesidad de saber. A ver, ya va. Gustavo, lee vos ahí a ver si lo captáis mejor el mensaje que nos está pasando. Pregúntale a Caco. Ajá, ¿Qué nombre por lo menos 5 jugadores que pudieron ser de los héroes? De los héroes. Sin necesidad de sacar a nadie.
De los héroes, no, si los héroes son lo que son, no hay más. No entiendo. Hay más. Los héroes son lo que son, más nada. Caco está calladito y dice Caco, ya la van a agarrar conmigo ya. Lo que pasa es que hubieron varios que estuvieron lesionados que no estuvieron ahí en Portland, que se habían lesionado. Sí. Entonces, parte del. No hicieron el equipo. No hicieron el equipo porque estaban lesionados. Claro. Guaco no hizo el equipo. Guaco está lesionado, Portillo está lesionado, Portillo. Porque esa selección eran los que jugamos en Valencia. Armando estaba suspendido por allá hace un año. Sí, porque era lo que habíamos jugado en 91 en Valencia. Guaco, Portillo, Armando, faltan 2. Vamos a poner para buscar los 5. Pues. A Luis Sosa también estaba en Valencia. Luis Sosa, falta 1. Sosa. Bueno, chicos, yo te digo que los héroes de Portland son los héroes de Portland, son claro, esos. No hay más. 12, no hay más. Son los 12 que fueron. ¿Entiendes? Eso de que de lo que puedan ser al pana que pregunta lo que pudieron ser y no fueron. Yo creo que siempre, mira, son los que son, más nada. Así es. Caco, y ahora que, o por lo menos, ¿cómo se sienten ustedes que veo que están haciendo todo? Les hicieron como un pequeño homenaje con las barajitas de los héroes de Portland. Porque están haciendo llegar algo. Sí, pero que tú sabes que yo siempre digo, como fuimos los primeros, eso se va a quedar ahí toda la vida. Así como los héroes del 41 en béisbol. ¿Entiendes? Entonces, es bueno que saquen esas barajitas ahí para que nos recuerden. Y mucha gente de esta generación que no nos vieron jugar sepan lo que nosotros hicimos en esa época, ¿entiendes? Así como tú estás haciendo ahorita, que estás sacando a Douglas, a Tulo, a Necha, a todos los que en aquella época tuvimos protagonistas en el baloncesto. Entonces hay muchos muchachos que de ahorita que te dicen, mira, ese tipo jugó Vázquez. ¿Quién es ese? Pues no lo conoce. ¿Entiendes? Entonces, sí, por lo menos dejar ese recuerdo en esa barajita para nosotros es un orgullo que nos saquen así y nos tengan ahí. No, es valioso. Y es valioso y la gente tenga esa colección de los héroes de Portland. Y se esté mencionando y la gente, los que no saben, pregunten, averigüen, se metan en internet. Exacto. Y así vamos, Gustavo, hay otro mensajito que lo tengo un poco lejos. Pero no lo entiendo. Pregúntale acá a Douglas lo del pantalón que le quitaron acá a Cara Herrera. No sé. Ese que Gabriel, yo no sé quién fue. Es que estos podcasts son buenos, pero coño, son malos porque la gente habla mucha vaina que. O sea, los podcasts son bien porque, coño, se saben cosas, pero, coño, tampoco vamos a contar todo. No puedo nada. Ella va, pero bueno, no, mira. Ese es Varina, dice allí, ve. Sí, esto es que la gente, coño, madre. El negro Card, pero es que yo no me acuerdo mucho de ese cuento, pero yo me recordé, como yo le digo a ustedes, porque alguien echó ese cuento en un podcast por ahí, yo lo vi, yo dije, coño, pero este sí tiene video, ¿cómo va a decir esa vaina por ahí? Bueno, resulta que Carl tenía un monito sencillito de Distrito Federal. Mono sencillo del Distrito Federal, los monos del Distrito Federal eran verdes, con una verde finito, eso, como una licra de mujer de ahorita, una licra así, verde con una raya blanca por el lado, una raya blanca por un lado así, y la chaqueta también tenía su rayita blanca por aquí y DF, eso era todo. Carl tenía la parte de abajo de eso, y coño, probablemente Carl no tenía más. Entonces, yo no sé quién dijo que en Margarita, no sé dónde fue, estábamos jodiendo a Carl y le quitamos el mono y se lo botamos y resulta que era el único mono que tenía Carl. Qué peo. Oye, qué malo eso, ¿no? Pero nosotros teníamos unos juegos, eso era malo. Bueno, eso. Ahí está diciendo Héctor, mira, que fue Gabriel estaba en el podcast con Luis Ojo. A ver, Gabriel es una rata porque primero, él no tenía que contar esa vaina. Y segundo, yo no me acuerdo de esa huevona porque Carl, aunque Carl era joven,
Cal era delicado y Cal era peleón, ¿oíste? O sea, Sí, Cal sí. no se caía a pasiones para tirarse una mano con cualquiera. ¿Te acuerdas Entonces, cuando peleó? ¿Te acuerdas cuando peleó con Rubén Rada en Estados Unidos? claro, Nosotros le cerramos la, le En cerramos Estados Unidos la. me convertí en referee. ¿Cómo fue eso, pa' ver? Cuenta, Ah, doble, bueno, cuenta, doble. no, que es que allá se peleaba por toda vaina, porque ya teníamos como nos joda, íbamos a durar un mes juntos y me teníamos un mes entrenando juntos. Dos meses, tú 2 meses y ya 2 meses. Eran como Joda, 18 la gente estaba jugadores. obstinada, huevón, cada vez que nos veíamos, pero había gente, por ejemplo, había esa sangre nueva, el que conoció a Rubén Rada, mi gran pana también, que Dios lo tenga en la gloria también. El que conoció a Rubén Rada, sabe que Rubén Rada era un apestoso de primera categoría, Rubén Rada era el propio jugador perro caliente, mano. Y entonces ellos se la pasaban, cuando había peo en la cancha, seguían para el comedor y seguían para el hotel y seguían, y no dejaban eso ahí, pues, por su característica, pues. Como eran más jóvenes y eran aspirantes, pana, o sea, cada quien quería imponerse y bueno, eso se convirtió en una gran coñaza. Una Rubén con Iván. una cosa que no debía de trascender de la cancha, bueno, pero eso pasaba con frecuencia hasta que tú ibas entendiendo que no había que seguir hasta allá, sino la cancha y eso muy ahí. Pero acuérdate que en esa selección había mucha gente joven y había mucho roce, ¿me entiendes? Había mucho roce, entonces cada quien trataba de imponer su criterio o trataba de imponerse por sobre el otro y acuérdate que los jóvenes son difíciles de domar, pues eso era peor cada rato. ¿Te acuerdas, Douglas, Caco, cuando estamos en Colorado que Jorge Galera no quería dejar llamar por teléfono a la selección de boxeo de Estados Unidos? Loco. Bueno, tú sabes. ¿Qué pasó, Caco? ¿Qué pasó? Sí, Jorge. ¿Y tú te acuerdas una vez que estábamos montados todos ¿Tú te acuerdas que usábamos 2 camionetas van y estaba haciendo mucho frío en Springfield, no sé dónde estábamos? Entonces los tipos querían pelear. Jorge quería pelear con Gabriel Estaba. Pues yo no. Entonces los tipos dentro de la camioneta, después imagínense poco gigante, en una camioneta van de 12 puestos. No cabíamos, bueno. Entonces, coño, vale, van así con la huevona, bájense y cáiganse a piña de una vez. Y le abrimos la puerta y se bajaron. Y en lo que se bajaron, cerré la puerta. Cerré la puerta y los tipos se están cayendo a piña afuera y con ese frío que había nieve y todo. Y yo no deja lo que se queda en por allá corriendo y los zapatos. ¿Y te acuerdas que le venga a pelear en el 7-Eleven y llegó la policía? En Colorado Springfield. Claro, fue en Colorado. Y ahí casi nos llevan presos por estar gracioso. El policía nos dijo en inglés, no los quiero ver más por aquí, la próxima vez que lo vea aquí me lo llevo preso. Perdón. Sí, Esas son anécdotas, Está buena, suena buena. Mira, Gabo, ahorita me acordé de esta. Cuando estamos en Japón y fuimos para la tienda de Mizuno, recuerdo que éramos Caco y entramos y vemos un afiche de Pit Road. Ay, el coño Pit Road. Cuando volteamos, estaba el tipo al frente. Sí, nosotros subimos para el 3er piso, pues yo me ver los guantes de béisbol y esto es cuando llegamos arriba. ¿En serio? Sí, eso es verdad. Yo lo vi también. Una foto, una vaina, tipo, no señor. Si dio la media vuelta y no se quiso tomar foto con nosotros. No. Pit Rose. Sí, yo creo que él tenía contrato con Mizuno o algo así. Mizuno, sí. Pit Road, casi nada. Si nos tuviéramos tomado esa foto, esa sí vale una pega, ¿oyó? Con Pit Road. Qué bárbaro. Anécdotas. No, y de las buenas. No, bueno, muchachos, vamos a llevando al final. Douglas, no te vas ahí sin dame 12 jugadores con los que compartiste para armar tu equipo. 12, no te buscas los mejores y los peores. Dame los 12 tu preferencia. Mira, acá los 12 que jugaron conmigo, y no importa si son de la liga o no son. Bueno. Pero venezolano. Dale, sí, venezolano.
Que jugaron conmigo, no, Massa es uno y Caco es otro. Ah, bueno. Faltan 10. Massa y Caco. Alero, ¡ay no! La máquina que casi nadie le da su ranking. Y la máquina es insoportable. La máquina, Iván Olivares. La máquina es Armando Vázquez. ¿Tú sabes quién es la Armando. máquina? No, Gabo, que yo hablo así, pues, asumo que tú sabes. ¿no? Sí, hermano, tuvo por aquí también la máquina. Armando Vázquez, Iván Olivares son los dos forward que tengo ahí abriendo. De los grandes, Ramón Rivero, Nelcha. Metan a Gabriel, estaba ahí. ¿Cuánto llevo? 7. Llevo 7. Tenés a Caco, a Gustavo, a Armando, a Iván, a Gabriel, a Tulo, a Nelcha. ¿Qué me falta ahí, Caco? Me faltan unos chuleadores. Faltan chuleadores. Te falta otro piloto. Sí. Falta otro grande. Sí, otro grande. Bueno, a Copetín lo tengo que meter porque Copetín jugó conmigo en la Santa María, jugó conmigo Interbarrio, jugó conmigo en Pinto Salinas, jugó conmigo, no joda, en todo, en la selección. Cal Herrera. Te falta Luis Sosa. Cal Herrera. Sosa, que jugó conmigo también, que es grande. ¿Qué me falta? Me falta otro tirador. Sí. No, otro piloto. Coño. Pero que jugó conmigo en el Guará. Oye, jugó conmigo. El Llanerito jugó conmigo en la tele. Coño, Manuel Silveras, Manuel Silveras jugó conmigo en la selección y creo que hicimos bastante daño, ¿viste? Cámara era bueno. Manuel Silveras era un tremendo jugador, ¿yo? Era buenísimo. Mejor persona. Tremendo jugador, me enseñó un poco de maña, ¿viste? Un poco de maña me enseñó. Jugador que tenía bola aquí y afuera. Afuera. Porque sabes que siempre hay esa cosa, que tú en la liga eres All American, pero apenas te montas un avión ahí, no, la bola se la deja aquí. Hay muchos jugadores que son así. Hay muchos. Pero Manuel Silvera no era uno de esos. Manuel Silvera era uno de los que allá afuera la gente lo respetaba. ¿Qué me falta? Me falta otro. Dame dos más. ¿Cuánto lleva? Lleva 10. Ah, huevona. Pero ¿qué me falta ahí? Nómbraselo. Aquí está, mira, tenés a Caco, a Gustavo, a Armando, a Gabriel, Tulo, Nelcha, Sosa y Silvera. Te falta Iván. Oye, Iván está ahí. ¿No pusiste a Iván? ¿Van 10? Sí, lo puso. Yo no pongo ahí a Víctor David porque yo estoy diciendo que jugaron conmigo. Jugaron conmigo porque Víctor David es como LeBron James, ¿no, huevón? Eso hay que ponerlo en la historia porque sí, pues. Los números que tiene, el poco campeonato que ganó y la durabilidad, no joda. Tiene que estar entre los mejores. ¿Te acuerdas la última vez que nos reunimos? Estuvimos hablando de básquet con Víctor desde las 7 de la noche hasta las 2 de la mañana. Coño, eso lo hicimos en el 23 de enero. Me echó unos cuentos ahí de Guarataro increíble. Oye, me faltan 2 jugadores, no sé quién te podría decir así que jugaron conmigo durante largo tiempo. Te puedo poner un jugador que la gente no nombra, pero... Ahí te está ayudando Héctor, te dice que los hermanos Leire. El Diablo, Cruz Laire. Club y Luis Laire, y pongo ahí entre Germán Pardo, ¿viste? Que jugó conmigo bastante, jugó en la universidad, jugó en la selección universitaria de Venezuela y jugó en el Caracas conmigo. Tremendo alero en ese tiempo. Creo que era más alto que Gustavo y jugaba afuera, tenía buen lanzamiento, fundamento, defendía, no era un jugador blandito, tremendo jugador completo. Jugó poco porque estudió y
y bueno, empezó a trabajar sus cosas y mejor que fue así. Pero ese era uno de los jugadores completos que habían, Germán Pardo de Aragua. Sí, está anotado. Jugó conmigo mucho tiempo. Ahí te están nombrando a Bompar, a Leopoldo. Yo no jugué con él, pero jugué con él en Marino, pero muy poquito, porque él ya estaba lesionado y jugamos muy poco. Pero también entre los jugadores históricos, Leopoldo Bompar, cuidado. Jugador bueno, con ranking, estatura, jugó en Estados Unidos, buen disparo, rebotero, internacional, se mojaba a nivel internacional duro. Cuando invites a uno de esos contemporáneos con él, te van a hablar de ese tipo, ese que era un matón afuera también. Sí, me habla muy bien de él, muy bien. Fenómeno, me dicen que fue. Sí, bueno, muchachos. Bueno. Vamos a ir despidiendo, ya tenemos, vamos para 2 horas. Siempre decimos 2 horas. Ya estamos a punto. Wow. Un placer haberte visto, Douglas Varina. Chamo, igual para mí, Sony, un abrazo grande, me le da saludos a la zurda. Seguro, y a Yui, que casi nunca le mando saludos, ¿viste? Hoy la vi, estábamos por ahí que estaban, nos robó el apartamento. No, pero a mí me han dicho que ustedes van para allá siempre. No, siempre vamos para allá. Creo que me dijeron que nos íbamos a reunir otra vez el 28, por ahí, no sé, de este mes nos hemos reunido. Pues siempre vamos así un sábado y nos caemos cool, hablamos cool, escuchamos música, hablamos paja y que jode, nos tomamos un whiskycito y después el mundo para su casa. Siempre. Año sabroso. Está bien, chévere. Gracias por avísame estar con mi hermano Douglas Varina. No, nada, Caco, gracias a vos de verdad por compartir este tiempo con nosotros, agradecido. Gracias, Gustavo. Chao, Augusto. Gracias, Gabo. Hola. Chao, Caco. Muchísimas gracias, hermano. Un placer. Bueno, mira, el placer fue mío. Cada vez que hagan un programa de eso y así no hagan ningún programa, me están avisando. Yo no tengo mucha vaina que hacer. Mira, Gabo, invita a uno de esos antiguos que se sepan bastantes cuentos y verás que vas a durar, no va a durar 2 horas, va a durar 3. ¿Cómo quién? Dame opciones. Mira, invítate un gran conversador, Silverio Leal. Gustavo. Invítate a Silverio Leal porque estaba con nosotros y estuvo con los de antes y entonces el enlace lo tiene, ¿me entiendes? El enlace lo tiene, te puede echar cuentos variados, anécdotas de parte y parte, de cosas viejas, y chiste y cosas de esas malas. Ese te va a reventar, el poco se va a explotar. Ese es uno que te lo recomiendo, no jodas. Ese hijo sabe de básquet y sabe de cuentos también, mucho. Ya, vamos a ubicarlo. Está bien. Bueno, Gustavo, un placer. Muchas gracias por haberme invitado, Gabo. Al Sony no le digo nada porque ese es como mi hermano. Y Gustavo también, un placer. Y muchas gracias por la invitación. Espero que inviten otra vez. Si haya otra gente, no me importa. A mí me avisa porque a mí me encanta hablar para... No, hermano. Gracias a todos los que se conectaron. Saludos a todos. Muchísimas gracias por los mensajitos y los saludos. Buenas noches a todos. Gracias, Caco. Gracias, Gustavo. Dale, estamos hablando. Chao. Señores. Gracias. Chao, hasta luego. Buenas noches. A la orden siempre, hermano. Gracias, hermano.